Nik uste dut deno gauzela ja, berazkiara gure baduzu, azten dugu plena. 2008ko ekainaren 25ko ohiko osoko bilkuraren akta onartzea. Aprobación del acta de sesión plenaria celebrada el 25 de junio de 2020. Norbait ez zer komentatzeko, akta honeri buruz. Ez, onartutzat emoten dugu eta aurrera. Kontroltzaile txatozteraren berri emotea Bizkaiko toki erakundeen aurrekontu egonkortasunari eta finantzi egonkortasunari buruzko foro arauaren artikuluekin lotuta, dar cuenta del informe intervención en relación con la norma foral de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de entidades locales de Bizkaia. Norbait ez zer komentatzeko. Ez, aurrera kiera, hurrengo puntua. 2019ko barne kontroleko urteko txostena, informe anual de control interno 2019. Berdina norbait edeko zer komentatzeko. Hau saldu egin zen komisioan, ez? Hala, hurrengora. Mastitxu euskaltegiaren zerbitzuak erabiltzeagitiko tasa arotzen duen ordenantza fiskalaren aldaketaren proposamena. Propuesta de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasa por prestación de servicios de Mastitxu euskaltegia. Norbait edeko zerbait komentatzeko. Ez, hau bai bozkatu behar dugula. Beraz, hasiko naz. Mari Jose? Bai, alde. Bai, Maite? A favor. Juan Luis? Bai. Bai. Mikel? Alde. White? 208 Bai. marca como requisito la Luismi. obligatoriedad de tener cumplida una edad que sea inferior en 2 años como máximo para en cada caso resulte de aplicación. Luismi, no te... Además, en Bai. los casos de Hay alguien que tiene la radio puesta, agradecería la que... pensión será objeto de reducción, es decir, Ados nago. Bai, ados. Esti? Bai. Asier? Alde. Arantxa? Alde. José Ignacio? Bai. Javi? Bai. Xavi? Xavier? Bai. Marta? Bai. Julen? Bai. Joaquín? Bai. Pedro? Favor. Juan Carlos? Bai. Egus? Bai, etxulertu dut. Enara? Alde. Alde. Beraz, hau batez onartzen da. Hurrengo puntuak era. Yo no he Bai. votado. Yo no he Ah, votado. joder, Loli, es verdad, sí, sí. He empezado por mi derecha y claro, como te tengo en la pantalla a la izquierda. Sí, Loli, perdona. Bai. Bai, Bai. barkatu. Hurrengo puntuak era. Eusko Jaurlaritzaren gaiak lagatzea JM Barandiaran BHri dagokionez, cesión de terrenos al Gobierno vasco en relación con el Instituto de Educación Secundaria JM Barandiaran. Mari Jose, uste dut zozodekola esateko, norbait gehiago? Ez? Mari Jose? A ber, bueno, lehenengo da galdera bat. Ia honen atzean badakigu noiz izango den lizitazioa edo zein informazioa jaso duzuen Eusko Jaurlaritzatik. Gu daukagun azkenoko informazioa, gertatzen dena da koronavirusaren aurreko informazioa zala zen, proiektua lizitatu egingo zala ja. Eta horren esperoan ego zala. Orain hauteskundeak direla eta itxaroten gagoz ea zera berria osatzen den, berriro horren jakitun egoteko. Baina bitartean, galdera bat da, bitartean gobierno jarritzen duen funtzionez, no? Esan nahi dut, osasun sailako buruak ateratzen dela medioetan eta besteak ere. Bai, gertatzen dena da. Dinotagian kontaktu bat izateko, jakiteko. Bai, bueno, deitu aldugu, ez dago arrazorik. Vale. Eta, bueno, gero aprobetxatu nahi dut reivindikatzeko ANPek egindako lana. Me parece muy importante que reconozcamos todos y todas que gracias a su capacidad de activación y de interlocución con todos los agentes sociales, incluido el ayuntamiento y las distintas fuerzas políticas,
han tenido la capacidad de hacer mover, digamos, el tablero, y me parece que es de justicia reconocerles lo bien que lo hicieron y cómo supieron contactar y trasladarnos sus preocupaciones y conseguir o sea, que su planteamiento, que era el planteamiento que nosotros defendíamos también, fuera adelante. Creo que es de justicia reconocérselo. Creo que de esto ya hemos hablado bastante y me alegra oír que era ese vuestro planteamiento. Pasamos a votar. Loli, ahora empiezo por ti. Bai. María José. Bai. Maite. Favor. Juan Luis. Bai. Miquel. Alde. White. Bai. Luismi. Bai. Esti. Bai. Asier. Bai. Alde. Arantxa. Bai. José Ignacio. Bai. Javi. Bai. Xavier. Bai. Marta. Bai. Julen. Bai. Bai. Joaquín. Bai. Pedro. Favor. Juan Carlos. Bai. Eta Enara. Alde. Eta Egoskine. Bai. Bai, betez bai onartu egiten da. Hurrengo punturak, Ziona. 2008ko ordainsarien igoeraren proposamenan. Propuesta de incremento retributivo para el año 2020. José Ignacio, uste deko laso komentatzeko, norbait gehiago? Ni bera, bai. Asier. Bai, orduan José Ignacio. Bueno, simplemente queremos explicar el sentido de nuestro voto. Vamos a votar a favor porque creemos que a los trabajadores hay que subirles ese tanto por ciento, pero como siempre, como todos los años, estamos en contra de la subida a los cargos políticos. Creemos que es momento de dar ejemplo y es momento de congelarse los sueldos en los cargos políticos. Por lo tanto, simplemente era para explicar el sentido del voto. Eskerrik asko, José Ignacio. Asier? Bueno, José Ignacio bota duenaren arira gutxi gora bera, berdina botako dut, ez? Osea, gure talde politikotik, aldeko bozka eta aldeko jarrera daukagu, udaleko langilei 2% igoeraz aplikataz, baina ez dugu ikusten ondo, hori, liberatu politikoak eta pertsonal eventuala igoera horren barruan sartzea, ez? Hemen argi eta garbi, pasan urtean, uztailan, egin genuen plenoan, aurkeztu genuen proposamenera erremitituko gara, bertan plantatzen genuen, liberazio proposamen bat eta horren arabera soldata batzuk eta horretara erremititzen gara. Hala ere, naiz eta kritika hau egin, proposamen aurrean aldeko bozka egingo dugu. Vale, komentatzea askotan berba egin dugu launen inguruan bebai, nik uste dut lana dela eta erantzunkizuna normalean ordaintzen dela erantzunkizunaren arabera. Hori dela eta batez ere ez dut ulertzen orain esan dozune laboralen edo diskriminazio hori. Batez ere, zuek aurkeztutako prozesu horretan edo zuen proposamen horretan daukagun pertsonal bakarra baino askoz be soldata handiago edukiko lukelako zeuena. Baina, bate jakingo dau, bakoitza jakingo dau zer da defendatzen dagoena. Ni bai uste dut lana baloratu egin behar dela eta horren arira proposamena da egin dugun inkrementoa. Besterik ez badago, bozketara joko dugu, Loli.
Bai. Mari José, Bai. Maite, A favor. Juan Luis, bai. Bai. Mikel, Bai. White, bai. Luismi, Bai. Esti, Bai. Asier, Bai. Arantxa, bai. José Ignacio, Bai. Javi, Bai. Xavier, Bai. Marta, bai. Julen, Bai. bai. Joaquín, Bai. Pedro, Sí. Juan Carlos, Bai. Enara, Bai. Egus, orduan, uste dut dano baiezko bozkagaz, onartu egiten da. Hurrengo puntuak era, mesedez. Arrioselenetxeko programa onartzea, aprobación del programa de racionalización. Norbait edeko zer komentatzeko? Ni. Asier? Besterik ez badago, Asier, zeurea da hitza. Bat, barkatu. Bueno, ya es que... vamos a dar nuestra opinión sobre un poquito el plan de racionalización de recursos humanos del ayuntamiento que se nos ha presentado. Para nuestro grupo político, el plan presentado es un adelgazamiento clarísimo de la estructura y de los servicios municipales, que plantea una menor capacidad de ofrecer servicios de manera directa y que esto se refleja, obviamente, en unos 30 puestos de trabajo menos con respecto al RPT anterior fechado en noviembre de 2015. Que queremos recordar de la misma manera que aquel RPT fechado en el 2015 ya no recogía ni todos los servicios municipales, como por ejemplo la Cultura de Lloa, Gaztegunea, etcétera, etcétera, ni toda la plantilla de personas trabajadoras municipales, por ejemplo, jardinería. Estamos hablando de un municipio de más de 30.000 habitantes que necesita de servicios públicos fuertes para atender a todas las necesidades del municipio en deportes, cultura, juventud, urbanismo, por ejemplo. Planteamos, por ejemplo, ¿no? Decimos que se plantea un adelgazamiento. ¿Por qué decimos esto? ¿Dónde se refleja de manera clara ese adelgazamiento, ¿no? Por ejemplo, en urbanismo o en deportes, donde hay un recorte evidente y claro de personal. En servicios que antes eran ofrecidos directamente por el área de urbanismo y por el área de deportes. En deportes se pasa de 22 trabajadores a 4. Teniendo en cuenta que en las próximas fechas nos encontraremos ante un nuevo polideportivo, muestra claramente que este equipo de gobierno apuesta por gestionarlo mediante una empresa privada. Pero no solo apostar por gestión privada. Con esto queda claro que no va a existir ningún tipo de dinamización deportiva en el municipio y que, por lo tanto, careceremos una política deportiva municipal propia que ponga en valor todo nuestro potencial deportivo y ayude a los clubes deportivos del municipio. Una cuestión que queremos preguntar, porque no nos ha quedado claro, es el número de personal eventual de confianza existente actualmente en el ayuntamiento. Pues eso. Con el tema de jardinería lo hemos expuesto bastantes veces, ni en el anterior RPT ni en este muestra la totalidad de trabajadores municipales, como es en el caso de jardinería. Recordamos que por sentencia judicial el personal de jardinería fue declarado indefinido no fijo y ante esto desde nuestro grupo político hemos expresado en reiteradas ocasiones que no entendíamos por qué esto no se había reflejado en la relación de puestos de trabajo municipal. Cuestión que se vuelve a reiterar en este. Hablando también, en elementos concretos como en educación y política lingüística, por ejemplo, que nosotros sepamos vienen desarrollando actualmente ese trabajo personal de euskararen erakundea. No uno en educación, otro en política lingüística, otra persona dedicada a la traducción. Desconocemos estos puestos de nueva creación que plantea el ayuntamiento traen consigo la amortización de ellos en el RPT de euskararen erakundea. Y no tenemos claro tampoco si en esa RPT que ha reflejado el puesto de la persona que realiza traducciones en el ayuntamiento actualmente. Perfiles lingüísticos. Askotan esan da, eta guk goraipatu egin dugu, euskararen norbakuntzaren aldeko pausuak eman nahi zirela udaletik, ez? Aurkeztutako plana honetan, pausuak eman ordez, atzera pausuak ematen dira. Aurrera pausuak eman ordez, atzera pausuak ematen dira. Zergatik esaten dugu hau.
Lehenik eta behin, argi geratu behar da, ez dugula ezagutzen zenolako akreditazioa, hizkuntza eskakizunen akreditazioa dagoen oraintze bertan udaleko plantillan, ez? Informazio hori helarazi ez aigulako, ez? Hala ere, uste dugu, que no es una buena idea el asignar el PL4 a los puestos más elevados y significativos de la plantilla municipal. Y consideramos además que hay una serie de puestos a los que sería más adecuado asignar es el PL3 en vez del PL2 actual. Desde este grupo político consideramos necesaria asignar el perfil lingüístico 3 a los puestos de personal administrativo, con la debida planificación y poniendo los mecanismos suficientes para permitir que el actual personal pueda dar pasos en su escalonización y obtención del perfil lingüístico asignado, ¿no? Lo que también queremos plantear, un elemento que nos parece completamente fuera de lugar, que no entendemos, que no comprendemos, etcétera, etcétera, lo hemos reiterado en la comisión informativa, lo vamos a reiterar aquí en el Pleno, es el cambio dado en el personal de la biblioteca, por ejemplo, a lo que el propio personal de la biblioteca se mostró contrario y a los que se les impuso el cambio de denominación pese a sus recursos. Uno de ellos que terminó en silencio administrativo. Quiero reiterar en cierta manera una serie de cuestiones relacionadas con ellas, ¿no? Los cambios, obviamente, derivados del avance del programa de racionalización del 2015, donde se planteaba cambiar esos puestos de auxiliar de biblioteca administrativo de gestión, que en este cambio de relación de puestos de trabajo pasarían a convertirse en administrativos, ¿no? Como he dicho, en septiembre de 2015 los 3 auxiliares de biblioteca presentan recurso ante la decisión del equipo de gobierno y el día 19 de noviembre se desestiman las alegaciones presentadas. Se presenta recurso de reposición el día 18 de 2015, es decir, estamos hablando de que hay un plazo de un mes para plantear un recurso de reposición y que ese recurso de reposición está introducido en tiempo apropiado para ello. Lo que sí se comenta desde las personas afectadas es que se remite un informe técnico, ¿no? Informe técnico BAT el día 21 que estaría fuera de plazo, pero el recurso estaba hecho el 18. Como digo, ese recurso terminó en silencio administrativo. Consideramos, que el elemento más importante, es que consideramos a este personal que debía estar en la escala, en la administración especial, subescala de servicios especiales, ¿no? Y lo decimos así porque, obviamente, yo intentando remitirme a la documentación existente y partiendo, ¿no?, de un poquito a lo que teníamos, desde el año 1998 hasta el año 2014, en las plantillas presupuestarias anuales publicadas en el Boletín Oficial de Vizcaya, estos puestos han costado siempre como puestos dentro de la administración especial, subescalas de servicios especiales, escalas de cometidos especiales, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay una serie de legislación, ¿no? Pues como puede ser el Real Decreto Legislativo 781-1986, como puede ser, por ejemplo, también un poquito el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 75, ¿no?, donde se plantea claramente, ¿no?, que el personal funcionario se agrupa en cuerpos, escalas, especialidades y otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditativos a través de un proceso selectivo. Solo hay que remitirse, obviamente, al proceso selectivo de auxiliares de biblioteca y compararlo con un proceso selectivo cualquier administrativo para saber que, obviamente, que las capacidades, conocimientos acreditados eran completamente diferentes. Eta gehitu behar da gainera, y hay que sumar a esto, además, que las pruebas prácticas de dichos procesos, ¿vale?, son pruebas prácticas donde es necesario el dominio claro de unas técnicas concretas, ¿no?, y que no se exigen en ningún otro puesto del ayuntamiento. Entonces, utilizando este elemento concreto también con el que estamos completamente en contra,
Desde nuestro punto de vista, esta propuesta de relación de puestos de trabajo y su estructura responde claramente a una concepción que prioriza la gestión del mayor número posible de servicios públicos por parte de empresas privadas, en detrimento de su gestión directa por parte del propio ayuntamiento. Una gestión que queremos recordar y subrayar, que ni es más eficiente, ni es mejor, ni de menor coste que la gestión directa municipal. Se plantea una reducción casi del 17% de la plantilla con respecto al año 2015. Eso es lo que nos presentáis. Luego, aquí en pleno, en comisiones, hemos oído muchas veces que llegamos tarde, que no se llega con el personal existente, y viendo esta RPT, estas decisiones políticas, constatamos que si se dan esas situaciones, obviamente son provocadas por decisiones políticas interesadas y preconcebidas del equipo de gobierno. Qué recasco, Asier. Desde luego, lo que no es ni más eficiente ni más eficaz es el trabajo que vosotros hacéis a este respecto. Porque desde luego llevamos muchísimo tiempo trabajando en este sentido y es la primera vez que tenemos así una información, vamos a decir, por lo menos argumentada, aunque discrepo con gran parte de las medidas que has estado hablando. Has hecho referencia a recursos del 2015. Esta RPT ha sido trabajada con la parte social, aprobada unánimemente por la parte social también de este ayuntamiento. No ha habido a la propuesta de RPT ni un recurso, lo cual, fantasmas, los justos. A mí me gustaría realmente que trabajarais cuando hay que trabajar, en el momento que hay que trabajar y no simplemente criticar lo criticable. Cuando alardeáis de que mi partido no respalda a los trabajadores, que siempre se pasa la parte social por ahí, pues claro, a mí me hace gracia, ¿no? Porque llevamos trabajando con ellos y creo que tanto técnicos como los propios miembros de la parte sindical de este ayuntamiento han estado haciendo un trabajo importante para trasladar todo esto a esta nueva RPT. Haces trampas también, haces muchas trampas. Sabemos la demagogia qué sencilla es y qué fácil es y de qué manera entra, ¿no?, en la sociedad que no tiene por qué saber todo cómo se vertebra en una administración. Pero desde luego sí que es verdad que haces trampas cuando dices que no queremos meter a los jardineros en la RPT. Es una mentira. Además es que la hemos hablado tu portavoz y tú conmigo en la mesa del despacho en el que estoy yo, en la situación en la que están esos jardineros y que nuestra intención es meterlas en la RPT. Y eso lo hemos hablado nosotros, Asier. Lo cual lo que no se puede ir ahora mismo es diciendo medias verdades e incluso mentiras para quedar bien con la ciudadanía, para que, pues claro, estos políticos se suben los sueldos, no trabajan, después están recortando, están dando a no sé qué empresas, porque también haces ahí decías, ¿cuánto personal de confianza tenemos? Si ya lo sabes, ¿cuánto personal de confianza tenemos en este ayuntamiento? Una única persona. Una única persona. Por cierto, con un sueldo bastante inferior al personal de confianza que vosotros proponíais. Entonces, claro, la demagogia queda muy bien y el querer aparentar que somos súper guays está muy bien. Pero lo que hay que hacer es sentarse en las mesas y trabajar. Y desde luego, aquí en ningún caso en urbanismo, por ejemplo, se propone ampliar una plaza que no había de un técnico medio. Te quiero decir, hay puestos que tienen que ser funcionalizados sí o sí. Y sí que es verdad que hay otros pues, que por circunstancias y también porque las normativas que nos llegan desde el Estado también no nos permiten muchas veces cubrir todas las vacantes que pudiéramos tener en su caso. Entonces, también ahí hay que priorizar. Claro, cuando te toca gestionar tienes que mirar todo esto. Cuando estás en la oposición y tu crítica
desde luego de constructiva tiene muy poca y de populismo mucho, pues entonces todo vale. Lo que digo siempre, la mesa, la puerta de mi despacho abierta para hablar de lo que haga falta. De lo que haga falta, pero para trabajar donde hay que trabajar. Beste barik... Nik nahi dut, bai, Asier. Bada, vale. Bai. Bueno, obviamente yo creo que el Pleno es un lugar de trabajo y es el mayor exponente del debate político municipal. Me parece curioso, Iván, que me digas lo de trabajar conjuntamente. Y te voy a decir por qué me parece curioso. Porque este debate lo hemos sacado nosotros en la comisión de organización bastante antes de que no se nos presentaría cualquier tipo de documentación. La respuesta, ¿no? Y el planteamiento ha sido claro. Nos gustaría participar en el proceso, ¿no? En cuanto a hacer, no en el proceso de análisis, de qué análisis de necesidades municipales puede existir, de qué estructura podemos plantear para el ayuntamiento, porque me parece que todo eso se tendría que plantear desde el máximo consenso posible. Desde la comisión informativa de organización y desde su presidencia nos dijeron claramente que nos presentarían el RPT una vez que estaría trabajado y finalizado. O sea, obviamente que la comisión informativa de organización iba a ser un elemento donde pues, lo que es la forma de trabajar y el modelo de trabajar que tenéis vosotros, en cierta manera. Presentáis la documentación y es el trámite, ¿no?, legal administrativo en cuanto a que me tenéis que dar una documentación, me la dais 4 días antes, me la estudio y presento lo que tenga que presentar. Yo obviamente, ante eso, la comisión, ante hechos dados y ante problemas que había expresado previamente y que no habían sido atendidos por parte del equipo de gobierno, obviamente ante el RPT que nos presentáis, no lo vemos completamente adecuado para los servicios que para nosotros tendría que ofrecer y para la estructura que tiene de plantilla que debería tener el ayuntamiento. Y os lo decimos claramente. Y no es una crítica deconstructiva, Iván. Es una crítica de concepción de modelo de gestión. Claramente. O sea, son diferentes modelos, una concepción de modelos de gestión diferente. Y nosotros apostamos por una, claramente. Y este RPT no refleja ese modelo de gestión que nosotros apostaríamos por él. Por lo tanto, no lo podemos dar por bueno. Quiero decir también otra cosa. No es verdad que esté aprobado por unanimidad por la parte social. ¿De acuerdo? No es verdad. Hay una persona que no votó a favor de este plan. Siguiente elemento de jardinería. Las promesas está bien, me parece bien, correcto, pero lo que no se entiende, no entra en ninguna cabeza es que existiendo una sentencia judicial que tiene más de 10 años, en el RPT de 2015 y en el RPT que vamos a aprobar en el 2020, se venga derivando el problema. Es decir, que no estamos insertando. Otra cosa es cómo estén ocupados esas plazas. Que se inserten en el RPT no quiere decir que la gente que esté trabajando tenga la plaza ya porque sí. Pero si esas plazas están estructuralmente existentes ahora mismo en el ayuntamiento, tendrían que aparecer en esa relación de puestos de trabajo. Y a eso nos referimos nosotros. ¿Que hay una promesa de que se vayan a introducir? Lo vemos correcto y lo aplaudimos. Pero la situación actual es la que es y es la que criticamos. Iván. Creo que vuelves a no decir todas las verdades. Se aprobó por unanimidad. De hecho, así consta en el acta. Y léete el acta también tú, entonces. Pues eso. Y de todas maneras, yo vuelvo a decir, vosotros habéis estado reuniéndoos también con el personal y está claro que modelos de gestión puede haber 80. Eso sí, en los que vosotros estáis gobernando no te creas que cambian mucho los modelos de gestión respecto a lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando estamos en la oposición sí es muy fácil criticar algunas cosas y cuando nos toca gestionar, pues no creo ni que el polideportivo de Baquio no esté hecho público, ni que otros en los que gobernáis pues estéis publicitando todo, ni mucho menos. Ni mucho menos, Asier. Beste barik, bozkatzera... Loli? Contra. María José? Contra. Maite? A favor. Juan Luis? Sí. Miquel? Bai.
Ugaitz, Bai. Luismi, Esti, Bai. Asier, Kontra. Arantza, bai. José Ignacio, Contra. Javi, Bai. Xavier, Bai. Marta, bai. Julen, Bai. Joaquín, Ez. Pedro, Bai. Juan Carlos, Bai. Enara, Bai. Egus, Ez. vale, orduan erratuta ez banago, 7 kontra eta Hala, bai. 14 bai. Hurrengo puntura, Kiara, mesedez. Bai, San Bartolome eta Pinueta auzoetan dauden udal titulasuneko instalazio soziokultural eta gastronomikoen erabilera aurretzen duen erreglamenduen aldaketari buruzko proposamena. Propuesta de modificación del reglamento regulador de uso de instalaciones socioculturales y gastronómicas de titularidad municipal citas en los barrios de San Bartolomé y Pinueta. Norbait ez ezer komentatzeko? Ez, bozketara joko dugu. Loli, Bai. Mari Jose, Abstenitu. Maite, A favor. Juan Luis, Bai. Mikel, Alde. White, Bai. Luismi, Alde. Esti, Bai. Asier, Abstentzioa. Arantza, bai. José Ignacio, Bai. Javi, Bai. Xavier, Marta, Julen, bai. Joaquín, Abstentzioa. Pedro, Bai. Juan Carlos, Bai. Enara, Bai. Egus, Abstentzioa. nahiz eta pena bat izan, ze arraroa da inongo proposamenik egin bari abstenitzea, baina bueno, onartu egiten da 4 abstentzio eta 17 baiezko bozkagaz. Bi mila hemeretziko kontu orokorra, cuenta general 2019. Norbait ez ezer komentatzeko? Ez? Hurrengo puntura orduan, Kiara. Bozkatu egin behar da. Bozkatu behar da? Bai. Bai. Loli, Abstentzioa. Mari Jose, Abstentzioa. Maite, A favor. Juan Luis, Bai. Mikel, Bai. White, Bai. Luismi, Abstentzio. Esti, Bai. Asier, Abstentzioa. Arantza, Bai. José Ignacio, Abstención. Javi, Bai. Xavier, Bai. Marta, bai. Julen, Bai. Joaquín, Abstentzioa. Pedro, Bai. Juan Carlos, Bai. Enara Bai. eta Egus, Abstentzioa. beraz 7 abstentzio eta 14 baiezko bozka. Beraz onartuta. Emoten. Hurrengo puntuak Kiara, mesedez. Bai. Alkatetza presidentaren dekretuak eta tokiko gobernu batzarraren onetsitako ebazpenak. Decretos de alcaldía, presidencia y resoluciones adoptadas en Junta de Gobierno. Bai, Mari Jose uste dugu berbein gure dagoela. Jokin uste dutu aietz. Joaquín, zube bai? Ez. Ez. Ez, Mari Jose. A ver, 3 komentu nahi ditut. Bai. El primero es, bueno, sobre todo una pregunta y es con respecto a Udalbarria.
Un poquito lo que quería que nos contarais, que no entendemos, creo yo, igual estoy equivocada, si estoy equivocada ya sabéis que no me cuesta rectificar, no entiendo por qué no se nos ha contado un poco en comisión, ¿no? Entonces es un proyecto que se llama Udalbarría de asesoramiento en coaching para el ayuntamiento. Entonces lo que queríamos un poco es los objetivos y a quién va a ir dirigido. Y bueno, y de manera secundaria, ¿por qué no se nos contó en la comisión de Antolacuncha, que creo que hubiera sido lo propio, ¿no? Habernos informado directamente. Luego sigo, mejor entramos este tema y luego los otros dos. Orain dira dekretuak, ez? Bai. Bai, vale. A El ver. número de decreto no he dicho, digo, Sí, Kiara. sí. Es Mejor, si decís... 2020-2241. Más que nada para que lo apunten la secretaria y demás, ¿vale? Bueno, esto es la continuación a un proceso de formación que hemos llevado a cabo ya a lo largo de este año, que en su día sí que fue presentado. De todas maneras, tiene razón María José, pues en la próxima comisión explicamos un poco los pormenores y cuál es el planning del programa. Pero es un programa sobre todo que nos ha ayudado pues a llevar a cabo la transformación de las diferentes comisiones que teníamos antes a las 3 que ahora mismo tenemos y un poquitín el sistema organizativo dentro del ayuntamiento, tanto a técnicos como a los gestores del ayuntamiento. ¿Pero estáis solo el equipo de gobierno? ¿Está también... O sea, ¿estaría abierto a la oposición? ¿Estaría abierto a la oposición? Hay técnicos. A ver, es un grupo de 4 personas y estoy yo con 3 técnicos. Está Kiara, está Eider y está Antón, creo que son esos 3. Ajá. ¿Vale? Vale. Pero bueno, en la próxima comisión se os explica todo. Fenomenal. Vale, el siguiente es es el decreto 2020-2236 de contratos menores sobre publicidad en el correo. Espera, a ver si me estoy confundiendo. No, creo que no. Perdonar, Sí, es sobre publicidad en la revista de verano del correo. Entonces, en principio no sé cuál es el objetivo. No es mucho dinero, pero tampoco me parece que sea el momento de gastárselo en esto. Y no sé un poco el objetivo, si el objetivo es vender Leioa, no sé si queremos vender Leioa, si tenemos, ¿para qué queremos vender Leioa? Un poquito eso. No, pues a ver, no sé ahora mismo el decreto cuál es justo, pero la idea con todos estos acuerdos de publicidad pues es el poder dar información de Leioa pues en ese tipo de periódicos. Para que ¿Con qué objetivo digo? Porque publicidad, o sea, información mal que bien la revista ya lo recoge. Entonces, cuando tú te estás dirigiendo a un medio a nivel de Vizcaya, a mí me da la impresión de que quieres vender Leioa porque quieres vender casas. Esa es la impresión desde fuera que da. O sea, yo no entiendo muy bien... Eso es el trauma, perdona María José, eso es el trauma que tenéis vosotros con las casas y esto. O sea, es curioso que después todos os compráis casas nuevas, pero qué manía con las casas. No, es poner... Yo pregunto, ¿por qué tienes que venderle? O sea, es que no entiendo para qué tienes que estar haciendo publicidad en Tele7, en El Correo, en el Deia. Es que no veo yo, y menos en este momento, no es mucho dinero, vuelvo a decirlo, pero quita de aquí El Correo, otro poco de allí, otro poco de allá, y no me parece que sea el momento, pero nada más, no, si ya... no hay así un aspecto concreto que digas es que hemos querido abordar este tema porque tenemos esta dificultad y queremos resolver este problema, pues me doy por contestada. ¿No? Lo que queremos es poner en valor en Leioa y explicar las cosas que se realizan en Leioa, sin más. Vale, el Un siguiente... tercero has dicho, ¿no? Un tercero que tenías, has dicho. Sí. Un minutico, Es el decreto 2020-2203. Y esto simplemente es preguntar, porque no sé a qué responde,
es revisión del estudio geológico geotécnico del plan parcial del sector 44 de Torresolo. En la próxima comisión de urbanismo igual os lo explican mejor, pero yo creo que es en la zona de donde va a ir el futuro polideportivo, pues actualizar el estudio geológico que había en aquel entonces, pues porque por todos los movimientos de tierras que ha habido por allí y demás, pues ha podido haber variaciones, y de cara a una futura licitación, pues necesitamos tener todos estos estudios actualizados. Vale, sí, es que he mirado y me aparecía como zona residencial. Eso había pensado yo que era, pero luego al entrar me ha parecido como que eso era un ámbito residencial y eso es lo que me ha despistado. No te preocupes, María José, que ahí no van a ir casas. No, ya sé. Iban, Bai. barkatu galderatxo bat daukat nik, astuta neukan hau. Referentzia da, esango dizute dekretoaren referentzia, 2106. Vale, honetan hasiera batean, hori, planteatzen du, bueno, ez dut ulertzen asko, porque, bueno, plantea un servicio de asesoría con personas mayores durante el confinamiento, eta euskara zerbitzu, euskara zerbitzuak Asier, parkatu. Bai. Asier. Sí, Juan Carlos. Asier, parkatu. Dime, ¿me oyes? Pues me oye. Sí, te estoy viendo. Tú no. No, te decía simplemente que la traductora comentaba que no te entendía bien, sin más. Barkatu, vale. A ver, planteo que bueno, en el decreto aparece que es un servicio de asesoría para personas mayores durante el confinamiento, y me ha parecido entender que esto se paga desde euskara zerbitzu, y quería preguntar el por qué. Pues ahora mismo Enara creo que... Puede ser que haya algún error, Asier. Esto se gestiona desde educación y es la asesoría telefónica. Sí, es pues que lo comprobamos y te decimos. Vale, nada, mi esker. Besterik ez badago, hurrengo puntura jara. Premiazko mozioak, mociones de urgencia. Ez daude. Ez daude. Eta eskariak eta galderak, robos y preguntas. Loli, Asier, eta hemen Jokin eta Agustín. Vale, Loli. Mi pregunta es, ya sé que vais, mi pregunta va en torno a la problemática que estamos teniendo ya en el tiempo, además, con el tema del ascensor de Txorierri. Yo, no una, sino en varias ocasiones, he estado hablando con los técnicos, entonces el tema ya empieza a ser un poco preocupante. Se para cuando hace mucho viento, porque tiene sistemas, que comprendo que sistemas de seguridad, todos los míos, pero se para cuando hace mucho viento, se para cuando hace mucho calor, se para cuando llueve, se para porque se llena abajo de agua, se para porque se desajusta no sé qué pieza, después contactores están mal. Te quiero decir que es que vamos de un problema en otro problema, y al final, pues eso, 2 semanas parado. 2 semanas en pleno verano, a temperaturas elevadas, cuando gente mayor, pues que es la que principalmente lo está utilizando, pues tiene que hacer, que es cuando más uso se está haciendo. Entonces, no sé, hay que pedir responsabilidades a la empresa. No puede ser que un ascensor esté parado tantísimo tiempo si no es por A, por B, por C o por D. O sea, ese ascensor no ha funcionado bien desde el primer momento, no funciona bien. Tenemos como ayuntamiento que exigir que la empresa lo arregle o haga lo que tenga que hacer, pero de manera inmediata ya, porque, hombre, una avería se entiende, 2 se entienden, 3 ya te empiezas a enfadar, y si esto nos pasaría en nuestra casa, pues estaríamos muy, muy, muy enfadados, porque es que es por todo, se estropea por todo. Y bueno, a la empresa se le está pidiendo las responsabilidades, o sea, el ayuntamiento no gasta un duro en todos los arreglos estos, O sea, no vamos a pensar que aquí también estamos sacando tajada a algunos. O sea, durante 5... No me refiero a sacar. No, pero me refiero por comentarios que me han llegado a mí en la calle también. Aquí tenemos una garantía total del ascensor durante 5 años. O sea, al ayuntamiento no le cuesta un duro. Lo que sí que sabemos es que a los fallos que podía haber habido al principio de desajustes, que es algo normal en todos los ascensores,
sí que ha debido de haber algún problema de ejecución y de poner algún material, algunos tornillos que se han ido dilatando con el tiempo. Eso ha desviado alguna de las catenarias o algo y ha ido estropeando un poquitín. Se os puede explicar técnicamente mejor en la próxima comisión, pero precisamente ahora va a estar 2 semanas parado porque van a modificar todo eso y se supone que van a dejar toda esa parte pues, en perfectas condiciones, ¿vale? Pero sí que era algo que valorábamos. Nosotros exigíamos un mantenimiento integral y gratuito con garantía total de 3 años y ampliaron, como mejora se podía ampliar, y estos ampliaron a 2 años más, lo cual durante 5 años tenemos ese mantenimiento y esos arreglos a coste cero por parte del ayuntamiento, ¿de acuerdo? Esperemos que esta vez sí sea la definitiva y que quede todo en condiciones. Incluso hablando con ellos, en momentos en los que han estado reparando, han dejado la reparación a medias y han salido a hacer otras reparaciones por otros avisos. Creo porque es algo que pues, vivo ahí arriba y lo estoy viviendo pues, en primera persona. Bajas y de repente no puedes subir. Es que o sea, no puede ser. Puede ser. Vale. Así Bai, berdinarekin, o sea, justo se me ha adelantado Loli, es la misma relacionada con el ascensor. Sabes que los dos somos de Chorierri y un poquito, pues bueno, queríamos trasladar en el pleno como vecinos del barrio todas las quejas, el hartazgo y la indignación que hay en el barrio con los problemas que están surgiendo alrededor del ascensor. Nos alegra conocer, porque bueno, era una pregunta a las que teníamos, ¿no? Si verdaderamente en la ejecución de la obra teníamos garantizado el mantenimiento del ascensor durante un tiempo determinado. Hablas de 5 años, pues esa pregunta ya la has respondido y nos parece muy correcto, pero eso, o sea, lo que queremos trasladar es toda esa, pues eso, ese malestar que existe en el barrio y pedimos un poquito a alcaldía y a la concejalía encargada, pues a Miquel, como encargado de urbanismo un poquito, pues a ver si podemos estar encima un poquito de la empresa, a ver si verdaderamente los arreglos que tienen que hacer los hacen y si tocamos un poquito madera y empieza a funcionar el asunto como debe funcionar. Sí, bueno, yo decirte que la alcaldía, pero sobre todo desde el departamento que lleva todo este tema, o sea, el contacto con la empresa es diaria y están encima. Otra cosa es que las cuestiones técnicas en este tipo de ascensores y demás, pues hasta dónde llegan nuestros técnicos, pues también muchas veces te tienes que fiar de lo que la propia empresa te vaya diciendo, con lo que tú puedes saber o lo que puedes indagar con otras empresas o demás, pero bueno. Tanto en este ascensor como en el que pusimos en la zona de Artaza Basañese, el mantenimiento y la garantía es de 5 años las dos. Joaquín, usted, ¿está? Vale. Pues una que tenemos después de los problemas que hemos tenido con el COVID-19 con las terrazas de los bares, os ha comentado más de una vez que se aprovecha este periodo para poner todo en regla y vemos que hay un bar, el Bar Único aquí en Artaza que está precintado, no sabemos el motivo por qué está precintado, pero que tiene una terraza que no cumple la normativa. Entonces no sabemos qué se hace con esa terraza. O que yo sepa, ese bar ha dejado de... ha cerrado. Está precintado por la Seguridad Social. Eso es. Habrá que mandar quitar la terraza, sí. Orillo, ¿qué? ¿Listo? Bai. Egus? Bai. Barkatu, bai. Bueno, nirea sakon eta polikiroldegiaren inguruan da. Es en referencia al poli que, bueno, yo soy usuaria de la piscina y entonces, siguiendo los criterios, entiendo los protocolos de seguridad, desde ayer no funcionan los secadores de pelo, que en realidad son secamanos, pero bueno, son secadores de pelo. Entonces, a la pregunta de por qué no funcionaban, me dijeron que se aplicaba el protocolo estrictamente y entonces tenían que anularse. Yo me miro el protocolo y no habla nada de secadores de pelo. Entonces parece una tontería, pero bueno, a los que vamos todos los días, no a mí, sino a todo el mundo que va a la piscina todos los días,
pues es algo que nos afecta. Entonces yo le comenté al chico de la recepción si había opción de llevar mi propio secador de pelo para enchufarlo en algún lado, y como yo más gente. Y la respuesta ha sido que no. Entonces yo, como veo que en los protocolos no aparece nada de secadores de pelo, pues es una tontería, en fin, repito, pero bueno, si pudiera haber una respuesta por parte del poli o por quien sea, no sé, ya me diréis. Pues eso explicará, pero bueno, supongo que si se ha tomado esa decisión estará basada en algo, entiendo. Los protocolos de Eusko Jaurlaritza no especifican nada respecto a secadores de pelo. Habla de todo, pero en concreto de eso no habla. Ya. No sé, pero bueno. No te podría decir ahora mismo. O sea, lo miramos y os lo comentamos. ¿Vale? Vale. Ez badago, bueno, oporrak hartzen dozu esan nahi, ondo pasa, disfrutatu eta kontuz. Bueltan berriro ikusteko. ¿Vale? Venga. Pasarlo bien y cuidado con los contagios. Tenerlo en cuenta. Cuidaros. Cuidaros. Mejor. Agur. Agur. Agur y pasarlo bien. Agur.